no es nada echar el cuento, sino vivir la realidad. Bueno, yo allá en el pueblo, desde mi nacimiento allá en el pueblo, en Arena, corregimiento de San Jacinto, de ahí nos desplazábamos a la cabecera municipal, cuando pequeño a los estudios, el colegio allá mismo donde vivíamos, de ahí después al trabajo de campo como nuestro papá, después ya de grande cultivando y haciendo mis propios trabajos. Me dedicaba a la siembra de ñame, yuca, plátano, aguacate, productos que se dan en la región y de ahí se comercializaba a la cabecera municipal. También nos dedicábamos a criar lo que eran gallinas, cerdos y ganado. Teníamos unos animales ya y esa era en sí la vida que teníamos. La historia del conflicto allá se da empieza cuando llega por primera vez el EPL, Ejército Popular de Liberación. Llegan como personas normales, metiéndose dentro de la población, llevando su cuento de que eran los protectores del pueblo. Y esa era la historia que ellos contaban, mientras que después se dedicaron a presionar a la gente para que incluyera dentro de su grupo. Hacían reuniones, primero invitaban como que a las buenas, ya después presionaban para que la gente fuera. Era obligación de ir a sus reuniones, a que les escuchara sus relatos y sus cuentos de que estaban a favor del pueblo, que ellos eran los defensores del pueblo, que actuaban en contra del gobierno porque estaban inconformes, porque no veían que el gobierno cumplía con sus promesas, pero a la vez estaban presionando y a quien no les caminaba por su ideología, ya entonces se les convertía en enemigos de ellos. En ese caso, David, él trabajaba en el monte, entonces él, como esa gente es decir, ellos todo el tiempo tiraban era para el monte, ellos siempre estaban era en el monte. Cuando menos esperaba la gente, ahí se encontraban con ese grupo ahí, cualquiera de un grupo que venía, sea del gobierno, sea en el monte. Y entonces, David se llevaba sus sustos por eso, que por esa razón él tuvo que coger el camino y venirse para acá desplazado porque ya no podía aguantar tanta. Y ya después entonces entra el ELN, después del ELN entra la FARC, y entonces ahí empiezan, hasta entre ellos mismos había conflictos de territorio. Y entonces a veces uno iba como que al trabajo y tenía que regresarse a la casa porque le decían, no puedes ir por ahí. Había enfrentamientos entre el ejército. El mismo ejército a veces presionaba porque no dejaba a uno o sea, que se dedicaron fue a no dejar trabajar. Y ahí vino que la gente fuimos tomando la decisión de ir saliendo de allá del pueblo y mal vendiendo lo que uno tenía. Sí, he recibido ayuda porque yo hice declaración como desplazado y me incluyeron el registro único de víctimas, el RUP, con B. Y entonces ahí está uno, ya aparezco ahí recibió, la verdad que recibí beneficio de un subsidio de vivienda y unas ayudas como que llaman ellos capital semilla y generación de ingresos. No, aquí sucede que es la hora todavía y hay gente que tienen, es decir, tienen hasta más tiempo del que yo tengo y todavía es la hora y no han recibido una ayuda. Hay gente también que por lo menos no habían declarado por temor, porque mucha gente vinieron sobre amenaza. Y, por ejemplo, aquí desde la familia declararon ahora hace un mes y pico, porque el gobierno amplió la declaración de que podían declarar de los que se habían salido desde el 85 hacia acá. Y hay gente que nada, todavía es la hora y dicen que ellos no declaran porque temen que de pronto si aparecen en una base de datos van a tener cualquier repercusión sobre el conflicto. No, yo puse mi confianza en Dios y le pedía todos los días al Señor que nos sacara de ese. Porque,
Como Dios, si uno no confía en Dios, ¿en quién más va a confiar? Ajá, que para adelante, que no se dejen medrantar ya más de nadie, que todo, con el favor de Dios, pues todo sale bien. Aquello que habita en el pasado y aquello que habita el futuro es solo una pequeña cosa comparado con aquello que habita dentro de nosotros. No es nada echar el cuento, sino vivir la realidad.